Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches donde quiera que se encuentren. Hoy les hablaré de Colombia y esta situación de conmoción que el gobierno no decreta la conmoción interior porque es un gobierno diferente a aquellos gobiernos de anteriores que aprovechaban la conmoción interior para firmar aquellos decretos que fomentaban su corruptela. El tráfico de la cocaína se ha convertido en una multinacional, ya dejó de ser colombiana hace mucho tiempo, que la mayor parte de la hoja de coca aún se cultiva en Colombia. Nosotros producimos la cadena de menos valor. La de mayor valor está en manos de poderes extranjeros, como los carteles albaneses, italianos, mexicanos y norteamericanos. El consumo de cocaína en el mundo ha crecido y ha fortalecido este tipo de mafia. Y este gobierno ha logrado los récords mundiales de incautación de cocaína de su propia historia. Ha logrado extraditar un capo de narcotráfico cada día y ha logrado destruir 4.5 laboratorios de pasta de coca y cocaína al día. Eso nunca se había alcanzado. Estamos bajo la persecución de capos de poder que se sitúan en Dubái. Lamentablemente no logramos el mayor contrabandista del mundo, que es Diego Marín. Quedó libre, ¿no? Por eso lo dejaron en libertad. Y en fin, se están vengando. Tratando de destruir el gobierno. La contradicción que existe entre el progresismo y la derecha en Colombia, hacerla volverse, como ha sido en la historia de Colombia, una contradicción que termine en una masacre, una guerra civil. Eso en nuestra historia ha sido casi que recurrente y yo trato de evitarlo, pero el contexto internacional de hoy es difícil, digamos, para el diálogo en Colombia y para un avance y una profundización de la democracia y para liberar a Colombia, y yo diría que a las Américas de este poder multinacional de la ONU. ¿Quién atentó contra el senador Turbay? ¿Usted tiene hipótesis ya? Tenemos varias hipótesis de diferente nivel todavía, digamos, a nivel de certezas, que es a donde hay que llegar. Tenemos un niño asesino que ha sido el patrón utilizado por las mafias tradicionalmente. Sabemos que el niño dijo en su momento de aprehensión, lo querían matar, que un man de la olla, ¿qué significa eso? Un dueño de un sitio donde se expende drogas al consumidor ilícitas, pues fue el que le ordenó eso. Otro indicio de que es la mafia. El niño llegó vestido con chaqueta, con celular, y no parece así cuando se captura, es decir, ahí había más gente. Y las ropas provienen del Valle del Cauca, por la marca de la ropa que logramos detener. Y encima, pues ya hay rumores, digamos, fuera de esa investigación, que indican que la oficina se le dice a una especie de mafia intermedia que domina ya en ciudades más grandes. Una oficina con su nombre, que no puedo ahora mencionar, con los nombres de sus jefes, alias de sus jefes, dio la orden, estando situada muy lejos de Bogotá, de conseguir dos muchachos, dijeron, menores de edad, que supieran manejar muy bien el arma con el que se le ocultó, se le capturó, o una vareta se llama. 9 milímetros. Usted incluso ha pedido al FBI que le ayude, ¿no? Sí, porque el arma que tenía en su poder, con la que intentó asesinar al senador, hiriéndolo muy grave, es un arma que compraron en Arizona, en Estados Unidos, que sabemos que pasó por la Florida, lo cual implica pues que este tipo de asesinos tiene relaciones dentro de los Estados Unidos, de tipo mafioso, supongo. Y le pedí al embajador, o al que oficia como embajador en Colombia, la ayuda de la CIA y del FBI para investigar a fondo lo
los autores intelectuales del crimen. Se te ha propuesto hoy una consulta popular que la ha decretado, que la ha sacado por decreto, a pesar de la oposición de muchos sectores académicos, incluso sociales, algunas como Pares y como CINET, que no han estado de acuerdo. Esa consulta popular se va a hacer aunque el Congreso apruebe la reforma que está en primer lugar, pues hay una oposición a la consulta pequeña dentro de la población colombiana de tipo jurídico y otra de tipo social. La de tipo jurídico dice que las normas no me permiten hacerlo, pero está exactamente explícito en el artículo 33, literal C de la ley 1757, que es ley estatutaria. Estos temas hay que explicarlo un poco más de los mecanismos de participación. La Constitución de Colombia dice que Colombia es una democracia representativa y participativa. Que democracia participativa es que el pueblo pueda ejercer el poder de manera directa y sin intermediarios. Y tiene una serie de instrumentos, referendos, plebiscitos, consultas, ya se han practicado en Colombia regional y nacionalmente, y reglamenta ese artículo la ley 1757, que dice en el artículo que le mencioné, que si el Congreso en 30 días, en un mes, no se pronuncia sobre la consulta que yo presenté, después de que durante casi 3 años no quiso aprobar una reforma laboral que el pueblo les demandaba, entonces el presidente puede decretarlo. Eso dice ese artículo. Acaba de suceder que, habiéndose votado en la plenaria del Senado de manera tramposa, fraudulenta, dejando muchos parlamentarios sin votar, que hacían mayoría para votar sí a la consulta popular, un juez acaba de decir que esa es una violación del debido proceso legislativo. Luego no se tomó la decisión, luego pasó el mes, luego yo puedo decretarla legalmente. Si se cae en la Corte, ¿usted está dispuesto a ir a la Si se cae en la Corte, entonces se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a presentar a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso que no me beneficia a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato. Eso le voy a preguntar, ¿vamos a tener elecciones en 2026, el 31 de Eso es mayo? lo que ordena la Constitución. Presidente, hoy en día muchos se preguntan, ¿fracasó la paz total con la situación que estamos viviendo de Mira, violencia? una paz en una violencia como la colombiana, que no es una guerra formal internacional, que no es una guerra de guerrillas insurgentes como sí hubo en el pasado, sino que la prohibición sobre la cocaína hace que el precio internacional de esta sea mucho más grande que sus costos. Los costos son producir hoja de coca y transformar esa hoja en cocaína en Colombia, y entonces las ganancias que quedan en el camino son altísimas. Con esas ganancias se están organizando ejércitos privados del narcotráfico que cuidan las rutas desde que se produce la cocaína hasta donde se vende. Entonces usted tiene fenómenos como Haití, tiene fenómenos de destrucción del Estado en partes del Guatemala, las tasas de homicidios más altas del mundo están en las islas del Caribe, y tenemos la presencia de ejércitos del narcotráfico en las regiones donde se produce hoja de coca en Colombia, que en geografía es una minoría, en población es una minoría, pero está junto a los dos mares, junto a la frontera colombo-venezolana y junto a la frontera colombo-ecuatoriana. Esos ejércitos están no para tomarse de Estado, no a Bogotá ni a las grandes ciudades, sino para lograr tal tipo de zozobra, de miedo en las regiones donde se produce hoja de coca, que la población obedezca por miedo. Matan a sus rivales económicos, sociales, políticos. Entonces toda América, incluida varias ciudades de Norteamérica, se han convertido en las ciudades de más alta tasa de homicidio del mundo. Han muerto 1 millón de latinoamericanos, muertos entre sí o por el Estado, o por equivocación incluso, debido a la prohibición que se ha establecido sobre esta sustancia, que eleva mucho el precio y crea las mafias, tal como pasó con el whisky en los años 20 de los Estados Unidos, exactamente igual. Nosotros queremos salirnos de eso
La democracia americana está en peligro porque las mafias crecen en todo el continente americano. Y entre más se prohíba, más alto el precio, más alto el poder militar y económico de estas mafias. Nosotros le solicitamos a Naciones Unidas por lo menos la hoja de coca, que no tiene la culpa, que es un vegetal como cualquiera y que se usa tradicionalmente por pueblos indígenas, se descriminalice de tal manera que podamos sustituir ese tipo de cultivos por otros usos que no sean la cocaína o incluso por otros cultivos si el mercado de los países más poderosos del mundo pues simplemente quisiera comprar más café producido en esas zonas, más chocolates producidos en esas zonas, más camarones, más maíz, etcétera. Pero las reglas de comercio egoístas pues están condenando a muchas regiones de Latinoamérica a la exclusión, y juntas prohibición con exclusión, con pobreza, ya tienes ejército de la mano. Pero él nos indica de ser consumidor de drogas. Eso no es un delito en ninguna parte del No, mundo. yo lo sé, pero... Y no soy drogadicto, sino Okay. podría gobernar este país, estaría ya colapsado. Ya le queda casi un año de gobierno. ¿Qué le deja frustrado de lo que ha pasado en todos estos escándalos de corrupción? Que yo lo entrevisté justo antes de ganar las elecciones y usted me decía, mi gran objetivo es acabar con la corrupción en Colombia. Sí, y la corrupción resiste, la verdad sea dicha, y resistirá mientras la cultura general de la humanidad sea la codicia. Una palabra que he escuchado mucho últimamente. Cuando volvamos a valores humanos, y me refiero no solo al planeta, sino a Colombia, la corrupción retrocederá enormemente, pero mientras la idea de que hay un mercado que genera felicidad a través de tener muchas cosas o mucho dinero prevalezca, y que lo que hay que hacer es capturar ese dinero como sea, pues tendremos corrupción y violencia. Ese mundo se está desplomando indudablemente en el planeta. Y se está desplomando porque en su desarrollo lo que está muriendo es la especie humana y la vida en el planeta. Una especie de guerra entre la codicia y la vida, con líderes políticos y militares aquí, y sociales, y con líderes políticos, militares, religiosos y sociales aquí, en la vida. Esas tensiones están llevando a lo que usted está viendo. Guerras internas dentro de Estados Unidos, entre inmigrantes y nativos anglosajones. Guerras que pululan en el África, el genocidio en Palestina, porque hay que ponerle ese nombre, es un genocidio apoyado por supuestamente quienes deberían defender la democracia en el mundo, la guerra de Ucrania y Rusia, y conflictos que cada vez están creciendo más y que se derivan en el fondo de guerras del petróleo, de guerras de dominación de la codicia sobre los pueblos humanos. Señor presidente, muchas gracias por esa entrevista con Julio en español. Gracias. Suerte. Pero remitiéndonos específicamente al tema del atentado, o por qué no podemos decir genocidio, porque hasta el momento parece que el señor Uribe Turbay no mejora las grandes el gran descubrimiento mediático que tiene el hecho de que su esposa esté allá en la clínica Santa Fe esperando a que él se recupere, ha generado, más allá de un boom mediático, un aprovechamiento, como ya les he dicho en el anterior video. Pero al senador Uribe Turbay solo le queda un milagro para sobrevivir a este atentado lamentable que tuvo. Y es también de alguna manera muy lamentable que traten de aprovecharse de eso y prolongar en el tiempo una recuperación que es difícil según el conocimiento de... Se ha conocido que posiblemente el señor Uribe Turbay sea desconectado, puesto que en este momento lo más posible es que el señor Uribe Turbay, si esto se prolonga en el tiempo, pueda estar sufriendo una muerte cerebral. El señor está prácticamente dependiendo de unos aparatos que lo mantienen cardiopulmonarmente activo, pero su cerebro no responde debido a
el trauma, claro, ocasionado por el lamentable hecho. Ya la mayoría de ustedes han podido saber a través de la amplia difusión de este caso en no solamente los noticiarios oficiales y los pagos que ya les he hablado, sino también ampliamente en las redes sociales se ha difundido esta información sobre el atentado en Colombia contra el senador y precandidato presidencial Uribe Turbay. El señor Miguel, aunque se ha hecho gran esfuerzo y muchas personas han mostrado todo su apoyo a su familia, vemos que es lamentable que hoy quiera ser usado como botín de campaña, para las elecciones. Eso es lo más triste, eso es lo más deplorable de la situación. Se tejen muchas hipótesis alrededor de este atentado, pero ya las autoridades correspondientes, la Fiscalía, a través del Ministerio Público en Colombia, han determinado ya por lo menos unas 2 o 3 personas vinculadas a la investigación. O sea, posiblemente 2 adultos más, aparte del menor implicado en el hecho directamente. Al parecer así podrán llegar hacia el primero que está en el escalafón de los responsables intelectuales de este genocidio. Vemos pues en el video que Gustavo Petro afirma que este es un trabajo demandado, un trabajo que contrató la mafia en las más altas esferas de las organizaciones delictivas que tienen que ver con los carteles nacionales e internacionales. Ya esta información sobre narcotraficantes y sus actividades son reserva y tesón de los organismos de investigación. Para mí no es idóneo hablar de estos temas, pero simplemente hago un análisis de lo que se va haciendo oficial, de lo que va apareciendo en la investigación. Y se sabe oficialmente por la presidencia que es una oficina. En Colombia se le llama una oficina a un lugar donde se recauda toda la producción de las actividades ilícitas y de tipo de tráfico de lo que ya sabemos, de las sustancias que ya conocemos, que ya del tema que estamos hablando. Y no solamente eso, sino lugares donde se contratan gatilleros. En Colombia se les llaman gatilleros, para no profundizar por motivos de censura de muchas de las plataformas. Les puedo decir que estas personas encargadas de cegarle la vida a otras personas por dinero, a sueldo, están en estas oficinas. Entonces se cree o ya se tiene indicio que probablemente venga de estos sitios la motivación a atentar contra el señor Uribe Turbay. Colombia en sí es una sociedad muy compleja y en parte desde el punto de vista de la estructura poblacional es algo desestructurada. No podemos negarlo y vemos en el reflejo en este acto acaecido con este menor que atentó contra la vida y posiblemente así sea, atentó contra la vida de este señor. Y más allá de que este señor tenga la relevancia política que tiene y que sea un férreo activista de una ideología o de un pensamiento, de una corriente política, es un ser humano. Y entonces este chico también, de alguna manera, muchos criticaron a Petro porque
no lo mandó a linchar porque no permitió que lo lincharan. Y es eso, que él tendría que ser parte clave en la resolución de este enigma de quién dio la orden. Se escuchan por ahí algunas versiones de la máxima cabeza o el cerebro detrás de este magnicidio, pero no me atrevo a decirlo, lo he escuchado, no me atrevo a transmitirlo por este medio por muchas razones, por razones no solamente de seguridad, sino de razones jurídicas. No puedo levantar o aseverar algo que no puedo probar y que no es oficialmente aceptado, que no ha habido un dictamen, no ha habido un edicto, una condena o por lo menos una imputación. Pero puedo decirles que se cree que quizás puede haber sido corrientes ideológicas dentro de su propio partido, puesto que es un partido muy plural, tiene tiene muchos candidatos, tiene personas desde la empresa privada, el periodismo, los delfines, por ejemplo, como el señor ahora acaecido en desgracia, el señor Uribe Turbay, es un delfín de la política. Fue un nieto del expresidente César Turbay Ayala. Por lo tanto, en Colombia siempre han gobernado una clase de política o una clase política que han sido como los elegidos de las oligarquías de principios del siglo XIX. Estos clanes políticos o digamos los partidos políticos se dividían entre liberales y conservadores y se disputaban férreamente el control del Estado, pero muchos de ellos disputaban guerras ideológicas entre los marimberos y los que no estaban de acuerdo con la marimba. Siempre ha sido una pugna entre liberales y conservadores. Es pues Colombia un ecosistema muy complejo donde imperan diferente variedad de culturas, diferente variedad de costumbres. Para continuar, no olviden suscribirse, dar like y comentar. Por favor, suscríbanse, sobre todo tú que estás viendo este video y no te has suscrito, por favor, suscríbete, ¿sí? Si te ha gustado esta información y quieres que sigamos ampliando el conocimiento a través de la divulgación de temas que si no los hablásemos en este canal estarían relegados al olvido, puesto que los canales de difusión oficial no se les permite, a esos canales no se les permite hablar de estos temas, y es el tema de que debemos estar despiertos porque están sucediendo cosas muy fundamentales en el mundo y el que no está atento ahora se lo perdió y le pasa al mundo por encima. Colombia es un crisol de razas donde convergen muchas culturas, al igual que Panamá. Toda esta zona es una zona de convergencia no solamente climatológica. Aquí en las mañanas puede estar haciendo un sol bien radiante y en las tardes lluvias, muchas tormentas, muchas nubes que se levantan sobre las montañas de estos hermosos valles de América y del hemisferio occidental. Colombia es un crisol de razas, al igual que Panamá.